Hola, buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos hoy en este webinar en el que vamos a hablar un poco de qué es lo que pasó hoy en los mercados con estos movimientos tan bruscos que empezaron a ver desde la tarde de ayer y pues bueno, hoy ya de manera franca se notaron en los mercados a nivel mundial, no solo en el caso de la bolsa mexicana, sino de prácticamente todos los países, ¿no? Les recuerdo nada más antes de empezar que vamos a, terminado la presentación, vamos a dejar espacio para contestar preguntas. Entonces, si desde ahorita quieren ir subiendo sus preguntas al chat, por favor, váyanlo haciendo y trataremos al final de contestar las más que podamos. Y pues bueno, arrancando un poco de este repunte en la volatilidad que vimos el día de hoy, lo que vamos a repasar hoy es un poco cuál es el contexto de estos movimientos observados, ¿no? Cuáles fueron los impactos, tanto positivos y negativos, porque no nada más fue impactos negativos en general, lo que vimos hoy en los movimientos fuertes que hubo en las bolsas y en los mercados de deuda, y también qué es un poco lo que hay detrás de esto, ¿no? Es decir, ¿por qué se detonaron por qué se detonó esta volatilidad tan fuerte? Y por lo mismo, pues para algunos de estos factores, que es lo que vemos un poco hacia adelante, particularmente desde el punto de vista macroeconómico, ¿no? Eh, yo voy a platicar justamente esta parte de mercados primero y después Miriam Acuña, economista en jefe de GBM, me acompaña justamente para hablar de los temas macro y cuál es la visión que tenemos ahí, ¿no? Y bueno, quería arrancar un poco ilustrando la magnitud los movimientos que vimos el día de hoy. Lo que tenemos graficado aquí en pantalla es el índice VIX. El índice VIX es un índice que lo que hace es intentar medir la volatilidad que hay en el mercado accionario, particularmente en el de Estados Unidos. Y básicamente es un índice que puede variar, o que en momentos de baja volatilidad tiene estar cerca, pues, como lo pueden ver, a niveles de 10 puntos en la parte baja de la pantalla, pero que cuando hay momentos de alta volatilidad, pues repunta de manera muy rápida. Y viendo la barra o la línea blanca hasta la extrema derecha, podemos ver cómo el VIX brincó hoy a niveles pues, que solo habíamos visto en los últimos años, desde 2008 a la fecha, justamente en dos grandes crisis, ¿no? En la gran crisis financiera global, donde estuvo un rato a esos niveles, y por otro lado, durante el COVID, ¿no? Que también fue un shock, digamos, que al mercado muy fuerte y muy súbito. Sin embargo, también marcamos en la línea verde donde terminó la sesión el VIX y es, si bien un nivel también elevado en el contexto de la volatilidad histórica del mercado, pues sí tuvo un regreso muy importante contra los niveles máximos que alcanzó durante el día. Y es justamente porque, como decía al principio, la volatilidad un poco empezó a detonarse desde la apertura de los mercados en Asia, lunes allá, todavía este domingo aquí en México. Sin embargo, a partir de la apertura del mercado en México y en Estados Unidos, pues más bien lo que vimos fue, si bien se mantuvieron las caídas que estaban dando, la volatilidad que se venía viendo, sí fue regresando poco a poco hacia niveles un poco más normalizados, ¿no? Tenemos aquí también un índice equivalente, pero para el mercado de bonos en lugar de para el mercado de acciones. Aquí también podemos ver un repunte en el movimiento del día de hoy, aunque importante, pero de una magnitud mucho menor a lo que se vio en la parte de las acciones, ¿no? Entonces, como decía, lo que queremos es primero que nada poner en contexto y dejar muy claro qué son los movimientos que vimos el día de hoy, tanto para el mercado accionario como para el mercado de deuda y también para el tipo de cambio. Y empezado por el mercado accionario, lo que graficamos aquí en estas dos gráficas, tanto para Estados Unidos en la gráfica de la izquierda como para México en la gráfica de la derecha, es cuál ha sido la expectativa o cuál es el día de hoy la expectativa que tiene el mercado en promedio para la tasa de política monetaria a diferentes plazos, a un mes, 3 meses, 6 meses, un año, 2 años y 3 años, como decía, tanto para Estados Unidos como para México. Esta curva, digamos, de expectativas de cómo se debe comportar la tasa de referencia hacia adelante al día de hoy es la línea verde y en la línea amarilla es cómo se veía hace un mes, ¿no? Y si bien, obviamente, hace un mes nada más estamos comparando el movimiento que se dio el día de hoy, que fue muy relevante, pero pone un poco en contexto cómo el mercado ya ha venido esperando de manera relevante, pues que probablemente los ajustes de tasas que se han venido pateando durante un rato, pues deban de darse de manera un poco más acelerada, ¿no? Particularmente en el caso de Estados Unidos,
donde si vemos, por ejemplo, el horizonte a 6 meses, que sería aproximadamente de aquí fin de año, al principio se esperaba una tasa todavía cercana al 5%, es decir, quizá un recorte nada más, y ahorita pues, el mercado llegó a paraisear, al menos con la volatilidad de hoy, que pudiera llegar a niveles del 4%. En México, un movimiento mucho menos exagerado, sin embargo, también en general expectativas de menores tasas hacia adelante que lo que se esperaba hace algunos días o algunas semanas. Viendo, como decía, esto ocurrió a lo largo o ha venido ocurriendo durante todo el mes de julio, incluso desde el mes anterior. Sin embargo, en esta gráfica vemos la evolución histórica de esta expectativa de 6 meses en adelante, donde debería estar la tasa de referencia, en este caso en Estados Unidos, y podemos ver pues justamente que lo más fuerte de todo el ajuste se dio en la jornada del día de hoy, ¿no? Y el mismo caso, de nuevo, en una medida mucho más contenida, pero un poco la misma dinámica para México, ¿no? Podemos ver también, analizando no nada más las expectativas de la tasa de referencia, sino cómo se movieron los bonos soberanos de Estados Unidos de nuevo, y ahorita en la siguiente gráfica veremos los de México, cómo han sido los movimientos a diferentes plazos de estos instrumentos, ¿no? Entonces, en la línea de hasta acá arriba, la línea rayada verde, podemos ver hace un mes cómo estaba la curva de deuda soberana en Estados Unidos, es decir, cuáles eran las tasas o rendimientos de los bonos a diferentes plazos, desde un mes aquí hasta 5 años, por ejemplo, y hasta 30 años acá, de los bonos de Estados Unidos, ¿no? Y venimos en un entorno en que la curva ha estado invertida, esta ha sido un poco la regla en el mercado desde que pues comenzaron las bajadas de tasas, perdón, las subidas de tasas agresivas en respuesta a los niveles elevados de inflación, y pues venía después una expectativa de una normalización de política monetaria que pues no se ha materializado, que Miriam ya platicará un poco más de eso, pero bueno, tenemos una curva invertida y estaban a niveles, pues como decía, en la línea punteada verde. Hace una semana tenemos la siguiente línea un poco más tenue, ¿no? Donde en general los rendimientos se habían apretado un poco, y podemos ver en esta línea sólida, más oscura, cómo estuvieron al día de hoy en el mercado. Y pues justamente es de nuevo una apreciación en el valor de los bonos, es decir, en este entorno de incertidumbre y de volatilidad que vimos hoy en el mercado, los inversionistas buscaron refugiarse en activos más seguros, como son en este caso los bonos del gobierno de Estados Unidos, que tuvieron apreciaciones en el valor de los bonos y por lo mismo una reducción en el yield o en el rendimiento que pagan, porque como recordarán, en deuda, cuando el precio del bono sube, o bueno, cuando el rendimiento, las tasas disminuyen, perdón, eso implica que el bono se apreció en valor, y cuando sucede lo contrario, cuando el rendimiento que paga el bono se eleva, es porque el valor del bono disminuyó, ¿no? Entonces, este movimiento fue muy positivo para los bonos, los inversionistas de deuda, particularmente aquellos que tienen duración en su portafolio, es decir, que están invertidos a horizontes más largos, por ejemplo, de 1 año, 2 años, 3 años en adelante, vieron impactos muy positivos en el valor de sus carteras, justamente con esta apreciación de los bonos que se refleja en tasas menores y que de alguna manera empata también con lo que veíamos en la diapositiva anterior de esta expectativa, pues de quizá un camino más acelerado de reducción en los niveles de tasas hacia adelante, ¿no? Esto es el caso para México. Es de nuevo una dinámica similar, si bien en una magnitud mucho menor, dado que las expectativas en general de bajas de tasas en México están un poco más avanzadas. Pero bueno, el mismo dinamismo. Tenemos tasas en general a lo largo de toda la curva, o rendimientos a lo largo de toda la curva, menores que los que estábamos viendo hace tan pronto como una semana, e incluso hace un mes también, ¿no? Ahora, ¿cómo se vio el día de hoy en los mercados accionarios, que fueron pues los grandes afectados? Y básicamente lo que vimos fue una baja generalizada, ¿no? Todas las bolsas del mundo, prácticamente o sin excepción, tuvieron desempeños negativos. Como decía al principio, el peor momento del día fue al inicio de la jornada, donde, pues bueno, desde el domingo en la tarde los futuros indicaban pues que iba a haber una apertura muy, muy negativa, quizá niveles de caídas del 5 o 6%, incluso más en algunos mercados de Estados Unidos. Eso se fue atemperando un poco, y durante la jornada en general, pues varios mercados, si bien acá terminaron cerrando todos en territorio negativo, pues sí el ánimo fue un poco menos pesimista, y muchas de estas caídas se fueron conteniendo de manera importante, ¿no? Destaca el desempeño de la bolsa mexicana, que tuvo una caída únicamente del 0.9%, aunque bueno, es
es importante aquí, no podemos olvidarnos de que tenemos que agregar aquí también la depreciación del tipo de cambio para hacerlo comparable con los índices, por ejemplo, dolarizados en Estados Unidos, que fue una caída de una magnitud similar, al final del día también como de 0.9%, con lo que pues tampoco fue tan defensiva la bolsa mexicana, pero bueno, destaca que normalmente tanto la bolsa mexicana como el peso son vistos en general como activos de riesgo a nivel mundial, y con todo y eso fueron menos defensivos, o más defensivos, perdón, que algunos mercados eh, pues más desarrollados, ¿no? Como el de Estados Unidos, como las bolsas europeas y demás, ¿no? También aquí agregaría que la composición sectorial de diferentes bolsas terminó por afectar un poco el desempeño que vimos, dado que por mucho los sectores que se vieron más perjudicados fueron aquellos de alto crecimiento, particularmente las empresas tecnológicas, fueron donde vimos las caídas más fuertes, cayendo en promedio estos sectores pues más de 3%, algunas de ellas cerrando efectivamente 5 o 6% abajo, aunque ahí también viendo un regreso importante contra pues una apertura prácticamente de caída doble dígito al inicio de la sesión, ¿no? Y destacamos el caso particular de Japón, que fue por mucho el mercado más afectado. La bolsa de Japón cayó el 12.4%. Esta es la caída más fuerte que se ha visto en un solo día para Japón desde los 80s. Y ponemos aquí un poco más de contexto cuál ha sido el desempeño del mercado japonés en los últimos 12 meses, que había sido en general un desempeño positivo. Y pues bueno, con la caída que se venía dando ya el regreso en los mercados desde mediados de julio, pero en particular con la caída tan fuerte del día de hoy, pues prácticamente se borró el 100%, incluso un poco más, de este avance que se había logrado en los últimos 12 meses en ese mercado, ¿no? ¿Y por qué resaltar un poco tanto Japón, o por qué la magnitud del movimiento aquí? ¿O por qué es relevante Japón, digamos, que en el contexto de los movimientos que vimos en el mercado el día de hoy? Y eso es porque eh, eh, Japón es un mercado que había mantenido una política monetaria sumamente expansiva desde hace mucho tiempo. La tasa de política monetaria en Japón estuvo cercana al cero, incluso durante un periodo muy largo en nivel negativo, ¿no? Por debajo de cero, prácticamente desde el 2008 hasta recientemente. Y había comenzado Japón a normalizar un poco su política monetaria, había hecho una subida de tasas ya este año. Sin embargo, recientemente hizo otro segundo movimiento de tasas al alza que no era esperado por el mercado, y que de alguna manera vino a afectar a un gran volumen de activos financieros a nivel mundial, dado que los inversionistas o muchos inversionistas habían estado aprovechando estos niveles de tasas muy bajas, ¿no? Cero, cercanos a cero, que había en Japón, para utilizar eso como una opción de fondeo, ¿no? Para fondearse, para invertir en otros activos, ¿no? Entonces, hay una cantidad de activos o de inversiones a nivel mundial que de alguna manera están respaldadas por deuda en yenes, justamente una tasa muy atractiva. Y básicamente este fenómeno se da pues, mucho en los mercados, se conoce como carry trade, y consiste pues, en eso, ¿no? En aprovechar una tasa muy barata para obtener financiamiento para invertirlo en otra región, en otro lugar del mundo, a una tasa mucho más atractiva, ¿no? Entonces, con esta señal de que pues, no solo el diferencial de tasas potencialmente entre la tasa japonesa y las de otras regiones del mundo, Estados Unidos, México, etcétera, pues puede empezar a disminuirse, eh, dado que pues, la política monetaria en varias de estas regiones que mencionaba, pues está cerca más bien de seguir un camino a la baja, mientras que en Japón la dirección está haciendo la opuesta. También implica, pues obviamente, el riesgo, ¿no? De un fortalecimiento del yen, y por lo mismo hace mucho menos atractivo, o le agrega un poco de riesgo, digamos, a este famoso carry trade que muchos inversionistas están en el mercado, ¿no? Entonces, por este movimiento que pudiera parecer quizá no necesariamente muy significativo, pues es que sí hay realmente un impacto mucho mayor de lo esperado, no solo pues, dentro de Japón, que obviamente es la región que debería estar en teoría afectada por su política monetaria, sino más ampliamente a nivel mundial, ¿no? Y aquí, viendo un poco más a detalle, de nuevo, cuál ha sido el desempeño en los últimos 12 meses del resto de los mercados a nivel mundial, pues podemos ver que si bien obviamente el ajuste que se ha venido dando no ha sido de la magnitud del que vimos en el mercado accionario de Japón, pues sí fue un tema, como decía, totalmente generalizado. Tenemos aquí la línea blanca es el promedio de todas las bolsas del mundo, la línea azul es la bolsa de Estados Unidos, que había estado un poco más, o que había venido liderando, digamos, que el desempeño de las bolsas a nivel mundial en lo que iba pues en los últimos 12 meses. En naranja tenemos el resto de los mercados desarrollados, excluyendo Estados Unidos.
en morado los mercados emergentes, y en amarillo tenemos a México, que si bien había sido un mercado sumamente defensivo el año pasado, y que durante este año también había mantenido un rendimiento, un desempeño más o menos en línea con el resto de los mercados mundiales. Aquí, dado que estamos midiendo todo en términos de dólares para hacer comparables los índices, pues sí hemos tenido un desempeño un poco más negativo en un inicio a raíz de la volatilidad que vimos en el inicio de junio como resultado de las elecciones, y pues más recientemente pues la volatilidad o la devaluación que hemos vuelto a ver en el tipo de cambio, y un regreso también pues, de la bolsa mexicana en términos de pesos, ¿no? Eh, pues bueno, por último, hablando del impacto de los mercados, quería tocar justamente el desempeño del tipo de cambio. Aquí también, similar a lo que vimos en el resto de los activos de riesgo, particularmente las acciones, empezamos a ver mucha volatilidad y una devaluación fuerte en el peso durante la tarde y noche del domingo. Llegó a operar a niveles de arriba de 20 pesos, de 20 pesos con 20 centavos el tipo de cambio peso dólar. Sin embargo, esto se fue regresando durante la noche, y en particular a partir de la apertura de los mercados aquí en América, México, Estados Unidos, etcétera, y con la llegada de la liquidez que se vio en estos mercados, pues empezó a regresarse todavía un poco más, a operar de manera un poco más ordenada el tipo de cambio, y acabó cerrando pues por debajo de los 19.40, e incluso hoy por la tarde ha venido cotizando todavía a niveles un poco más fortalecidos, por lo que pues justamente esta volatilidad también de alguna manera pues no necesariamente responde al 100% a estas cuestiones más fundamentales, sino también a temas de percepción de riesgo, de liquidez y de funcionamiento de los mercados. Y si bien pues eso no significa que podamos descartar, ¿no? Que sí pueda seguir habiendo esta volatilidad hacia adelante, pues bueno, sí, definitivamente fue un brinco, pues un poco, al menos exagerado de corto plazo, ¿no? Y bueno, el otro factor relevante que ha estado detrás o que estuvo detrás de los movimientos del día de hoy, y se dejó ver también un poco desde el día viernes, ha sido digamos que el, los renovadas preocupaciones un poco de una posible desaceleración económica hacia adelante, particularmente en el caso de Estados Unidos. Ahorita Miriam platicará justamente un poco más de detalle pues, de cuáles son estos indicadores que de alguna manera pusieron más en alerta al mercado. Lo único que quería agregar para destacar, y esto digo quizá un poco más anecdótico, pero existen muchos indicadores de recesión que el mercado, los inversionistas suelen seguir, como por ejemplo cuál es la relación entre los rendimientos de los bonos. Si los bonos de largo plazo pagan tasas más bajas que los de corto plazo, eso suele ser un indicador, digamos que negativo en cuanto a crecimiento futuro. Hay diferentes indicadores, ¿no? Y varios de ellos han estado de alguna manera alertando, ¿no? De una posible recesión, al menos en el caso de Estados Unidos, desde hacía un rato, más de un año. Sin embargo, pues esta claramente no se ha materializado todavía, ¿no? Sin embargo, el día de ayer justamente, un indicador de estos más, uno que publica la Reserva Federal de San Luis, que se llama The Sam Rule, y básicamente lo que hace, lo que compara este indicador es cuál es el nivel de desempleo que ha habido promedio en la economía de Estados Unidos en los últimos 3 meses, y cómo se compara eso contra el mínimo de los últimos 12. Y básicamente cuando este diferencial en la tasa de desempleo es de 50 puntos base, no 0.5% o más, pues siempre ha coincidido con que la economía está en recesión en ese momento o que va a entrar en recesión. Y pues justamente este indicador también coincidió que pues marcó esta señal negativa al llegar a un nivel de 0.53%, por lo que pues bueno, ayudó digamos que pues a esta dinámica de malas noticias y de preocupación y de pesimismo que desató justamente estas correcciones importantes en las bolsas, ¿no? Y con esto pues pasamos a la parte macroeconómica, y los dejo con Miriam para entrar a más detalle en estos rubros. Muchas gracias, Andrés. Pues bueno, no, espero no ser repetitiva un poco con la información que ya les platicó Masa. Sin embargo, creo que es relevante tomar en cuenta, como él mencionaba, cuáles son los factores económicos o los datos que tuvimos durante la semana pasada que impulsaron esta percepción de negatividad dentro de los mercados financieros con respecto a la actividad económica de Estados Unidos. Empezamos con este tema nada más para darle un poquito de seguimiento. Datos que tuvimos la semana pasada importantes estuvieron relacionados con el mercado laboral en Estados Unidos, los cuales enviaron señales de una menor fortaleza, ¿no?
Por un lado, como pueden ver en la primera gráfica, tuvimos la creación de empleos que fue de 114,000, por debajo del consenso que traía alrededor de 175,000 nuevas plazas, ¿no? Y del mes previo que era de 179,000. Además de esto, los 2 meses anteriores se revisaron a la baja y también la tasa de desempleo subió de manera pronunciada al pasar de 4,1% a 4,3%. La tasa de desempleo, como saben, ha venido subiendo en Estados Unidos y ha superado actualmente lo que se estima como el nivel donde el mercado laboral se mantiene en pleno empleo, que es el 4%. Además de este dato que tuvimos el viernes, el jueves también ya empezábamos con datos un poco negativos, las solicitudes iniciales de beneficios por desempleo en Estados Unidos, que pueden ver en la gráfica a la derecha, aumentaron al nivel más alto en casi un año. Y esto pues sumaba evidencia de que el mercado laboral se estaba desacelerando, ¿no? Las solicitudes iniciales aumentaron en 14,000 a 249,000 en la semana que finalizó el 27 de julio y pues la mediana de las previsiones que encuestaba Bloomberg entre los economistas era de alrededor de 236,000 solicitudes. Entonces, estos dos datos en el mercado laboral vinieron negativos, lo cual, como mencionaba Andrés, impulsaron el sentimiento de la economía estadounidense podía estar próxima a una desaceleración, ¿no? No obstante, es importante mencionar aquí que hay otros datos en la economía estadounidense, como por ejemplo la producción industrial e incluso el PIB del segundo trimestre, que sorprendieron al alza, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista, si bien es cierto que la economía estadounidense se puede desacelerar durante la segunda mitad con respecto a la primera mitad, e incluso existe cierta incertidumbre con respecto a las elecciones en Estados Unidos que se llevarán a cabo en noviembre y todo este cambio político pudiera generar una baja en la confianza tanto de los consumidores como de los inversionistas, es posible que se haya una desaceleración, pero no necesariamente una recesión, ¿no? Habrá que ir monitoreando los datos conforme vayan saliendo, ¿no? Em, pero bueno, estos dos datos en el mercado laboral son relevantes porque, como ustedes saben, la Reserva Federal de Estados Unidos, que es el Banco Central, tiene un mandato dual, ¿no? Por una parte, tiene como objetivo una inflación alrededor del 2%, pero también el pleno empleo por el lado del mercado laboral, ¿no? Entonces, esto es relevante porque justo, como mencionaba Massa, derivado de estos datos de empleo en Estados Unidos, las expectativas con respecto a los movimientos próximos de la Fed cambiaron sustancialmente, ¿no? Ahora el mercado está ponderando alrededor de 120 puntos base en el recortes por parte de la Fed. Como ustedes saben, hoy la tasa de la Fed está entre un rango entre 5,25 y 5,50. Y estos recortes que está ponderando el mercado actualmente, que como Andrés les mencionaba, ha cambiado en las últimas semanas, está estimando que en la reunión de septiembre pudieran tener la Fed un recorte hasta de 50 puntos base, en la reunión de noviembre algo similar y en la reunión de diciembre este recorte pudiera ser de 25 puntos base, ¿no? Entonces eso nos hace estar en un contexto en el cual la Fed podría estar bajando las tasas más rápido de lo que inicialmente se esperaba, ¿no? Si bien es cierto que la inflación se ha estado desacelerando, como pueden ver en la gráfica de la derecha, tanto la general como la subyacente, existían todavía algunos riesgos que habían hecho a la Reserva Federal estar mucho más cauta con respecto a los próximos recortes, ¿no? Sin embargo, la semana pasada que tuvimos decisión de la Reserva Federal el miércoles, y aquí vamos sumando un poquito a los datos y a la información que fue teniendo el mercado y por ende la reacción que vimos recientemente, ¿no? El miércoles pasado la Reserva Federal tuvo su Junta de Política Monetaria, dejó la tasa estable, pero en la conferencia de prensa, Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, hizo hincapié o hizo algunos comentarios relacionados a que un recorte en la Junta de septiembre no estaban fuera de la mesa, ¿no? Entonces podía la Fed considerar empezar con los recortes en la Junta de septiembre y a partir de ahí el mercado empezó a ponderar estos recortes que les comentamos, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, por favor. Ahora, como les platicaba, Andrés, hemos visto también movimientos importantes en el peso mexicano, ¿no? Además de esta información de la economía estadounidense,
Algo relevante para el peso mexicano fue el tema de la decisión de política monetaria de Japón, que ya les comentaba Massa, ¿no? En tema específicamente, este carry trade que les comentaba él, entre el yen japonés y el peso mexicano, es bastante relevante, ¿no? Como él mencionaba, es una estrategia de inversión popular que aprovecha la significativa diferencia entre las tasas de interés entre ambas monedas. Los inversionistas toman prestado en yenes a una tasa de interés muy baja, que como les había mencionado, estaba en niveles incluso negativos hace unos meses, y las convierten a pesos mexicanos para invertirlos a una tasa mucho más alta, que actualmente la tasa de Banxico está en 11%, ¿no? Entonces, debido a que el Banco de Japón aumentó la tasa de interés, pues el carry trade se volvió menos atractivo, y a eso le sumamos un poco que se especula sobre si Banxico bajará la tasa de política monetaria durante su reunión de este jueves, ¿no? Entonces vimos esta volatilidad en el peso mexicano reciente, como pueden ver en la gráfica de la derecha, aquí tenemos en la línea azul, estamos graficando la tasa de Japón, mientras que otros bancos, si bien con tasas mucho más altas, ya empezaron con sus recortes. El Banco de Japón, por el contrario, pasó de una política ultra laxa que habían mantenido durante varios años, ahora a una tasa de interés positiva en 0,25, ¿no? Es cierto que el peso mexicano reaccionó de forma abrupta, como lo podemos ver en la gráfica de la izquierda y como ya se los enseñaba Massa en la gráfica que les mostraba. Sin embargo, nosotros mantenemos nuestro estimado para el tipo de cambio a fin de año, que puede fluctuar entre 18,20 y 19,20, ¿no? Creemos que puede haber cierta volatilidad todavía hacia adelante, sobre todo y además de este tema que mencionamos del carry trade con respecto a Japón. También es importante tener en cuenta que vamos a tener las elecciones de Estados Unidos en noviembre, lo cual generalmente tiende a ocasionar volatilidad en el peso mexicano. Y entonces creemos que podemos seguir viendo volatilidad, pero que hay ciertos fundamentales para el tipo de cambio que pueden hacer que se mantengan dentro de este rango, ¿no? Uno de ellos, principalmente, si podemos pasar a la siguiente, más es justo el diferencial de tasas que tenemos con respecto a la Reserva Federal, ¿no? Si bien ahora, como pueden ver en la sección gris, estamos introduciendo aquí en la línea negra estos recortes que está esperando el mercado para la Reserva Federal, con los cuales la tasa de la Reserva Federal concluiría este año en 4,25. Los recortes que se esperan para Banxico están entre 3 y 2 para este año, ¿no? Entonces la tasa podría quedar entre 10,25 y 10,50, con lo cual el spread con la Reserva Federal pudiera seguir siendo bastante atractivo y esto le puede dar cierto soporte al peso mexicano hacia adelante, ¿no? Adicional a esto, pues bueno, como ustedes saben, tuvimos el dato de remesas en máximos históricos, hemos tenido también buenos datos de inversión extranjera directa, crecimiento económico en México, etcétera, que pueden soportar al peso mexicano en los niveles en los que comentamos, ¿no? Sin embargo, no descartamos que pueda haber cierta volatilidad. Y entrando un poquito nada más para no dejar de comentarlo con respecto a la expectativa que tenemos con respecto al Banco de México, este jueves tenemos la quinta decisión de política monetaria del Banco Central Mexicano. Em, Creemos que existe cierta probabilidad para que el banco pueda reducir la tasa en 25 puntos base para llevarla ahora a 10,75. Sin embargo, claramente esta volatilidad reciente que vimos puede impactar las variables de decisión que tome el Banco Central. Aún así, durante el resto del año tendría oportunidad el banco de realizar un par de recortes adicionales durante el año y con eso, como les mencionaba, llegar a un nivel fin 2024 entre 10,25 y 10,50, ¿no? Pero bueno, pues estos fueron los datos económicos que vimos que afectaron al comportamiento de los mercados. Como les mencionamos, haciendo un wrap-up muy rápido. Por un lado, datos del mercado laboral en Estados Unidos que impactaron el sentimiento de los inversionistas con respecto a una posible recesión en Estados Unidos. Y por otro lado, la tasa de decisión de política monetaria del Banco de Japón la semana pasada, en la cual aumentó su tasa de interés y con esto impactó en otros mercados y monedas, en específico el peso mexicano, ya que el carry trade pues disminuyó un poco, ¿no? Con eso concluimos nuestra presentación. Si les parece bien, pasamos a la sección de preguntas y respuestas. Como saben y les recuerdo, tienen ahí la cajita de preguntas en caso que quieran hacer una pregunta. Ahorita las vamos
las vamos respondiendo. ¿Quieres empezar con alguna? Mm, Sí, estoy aquí abriendo la ventana. La primera pregunta que me sale es, ¿qué nos recomiendan hacer con esta volatilidad en el mercado? ¿Buen momento para vender o comprar acciones? Pues bueno, si quieren ahí contesto yo. O sea, primero que nada, en general, en momentos de alta volatilidad, de un aumento en la percepción de riesgo, etcétera, primero que nada, lo que más recomendamos siempre es no sobrereaccionar, ¿no? Hay mucha gente que a veces en estos momentos pues quiere hacer muchas cosas en su portafolio, ya sea defensivas, ¿no? Porque le preocupa el riesgo y de alguna manera pues quiere mitigar la posibilidad de que pueda seguir teniendo un impacto en sus inversiones o al revés, ¿no? Para aprovecharlo. Históricamente o por lo general lo que recomendamos siempre como mejor decisión es pues, enfocarnos más que nada en cuál es la vocación de nuestro portafolio, en cuál es nuestra situación y cuál es el objetivo que tenemos para nuestras inversiones y decidir un poco en función de eso, ¿no? Ahora, es cierto que hay, pues de alguna manera, algunos instrumentos en el mercado que se movieron de manera muy fuerte. Uno de ellos el tipo de cambio que ya comentamos, otro en general las acciones. Y diría que en general para un inversionista de largo plazo que va a estar, digamos que aportando más dinero a sus inversiones y que no tiene la necesidad, digamos, que necesariamente de hacer liquidez o de tener que retirar sus inversiones en un plazo corto o mediano, pues sí, aprovechar momentos como este donde hay una corrección obviamente es atractivo porque básicamente pues estás comprando los mismos activos que de alguna manera podías adquirir un día anterior, pero a descuento, ¿no? Ahora, recomendamos siempre, obviamente, la cautela porque pues nunca sabemos por cuánto tiempo se van a prolongar o no estos momentos de volatilidad, ¿no? Tuvimos el caso, por ejemplo, del COVID, donde vimos una caída muy, muy fuerte, obviamente algo en una liga diferente, ¿no? A lo que estamos o por lo que pasamos, al menos hasta el día de hoy, y que tuvo también una corrección muy, muy rápida, ¿no? Por lo que fue una oportunidad obviamente muy, muy, muy importante, pero donde más hubo que actuar muy rápido y de alguna manera anticipar esos tiempos, la verdad no siempre es difícil. Tuvimos el caso de la gran crisis anterior, que fue la del 2008, donde fue una caída quizás similar en términos de magnitud o incluso un poco más grande, pero pues que fue una caída también un poco más lenta y que la recuperación también duró o tardó mucho más tiempo, ¿no? Entonces, es importante o si tenemos la oportunidad, digamos, debido a un horizonte de inversión largo, y tenemos la liquidez para aprovechar coyunturas como esta, vale la pena hacerlo, pero siempre con cautela, ¿no? Porque no sabemos necesariamente cuándo se va a dar la vuelta el mercado, ¿no? Eh, sí, la siguiente es, ¿por qué México siempre sigue en la misma dirección la tendencia con respecto a las tasas de referencia de Estados Unidos? Digo, me parece que es una variable importante que toma en cuenta el Banco Central, dentro de otras. Hay que recordar que el mandato de Banjico es una inflación estable, ¿no? Banjico no tiene un doble mandato como la Reserva Federal. Pero en este sentido, hay que recordar que la economía de México y la economía de Estados Unidos están pues entrelazadas, ¿no? O sea, tienen una convivencia cotidiana y fuerte, ¿no? O sea, en tema de exportaciones, importaciones, etcétera. Entonces, una mayor inflación en Estados Unidos en ciertos productos pudiera contagiarse algunos productos en México también, ¿no? O una desaceleración en Estados Unidos pudiera también implicar una desaceleración en México. Esta correlación hemos visto que ha disminuido con el paso de los años, pero sigue siendo bastante importante, ¿no? Y en este sentido, pues es evidente que si existen riesgos, no nada más para la economía estadounidense, sino también para la inflación en Estados Unidos y global, también existen riesgos importantes para la economía mexicana. Entonces, es por eso que vemos que mientras que la Fed está bastante cauta, Banxico también, porque las presiones que hemos visto en la inflación recientemente, sobre todo en la mexicana, vienen por el lado de la no subyacente, que se refiere a los precios de los energéticos, granos, productos agrícolas, frutas, verduras, etcétera, que estos productos están relacionados en gran parte con los precios globales, que también están impactando a la inflación en Estados Unidos, ¿no? Entonces, em,
Lo que quiero decir entonces es hay algunos precios en los cuales ambas economías están relacionados y por ende la respuesta de los bancos centrales tiende a ser similar, ¿no? Ahora, también es importante el spread que mantiene Banxico, como lo mencionábamos, con respecto a la Fed, por el atractivo que puede tener para los inversionistas y por ende el soporte que le puede dar al tipo de cambio, ¿no? Históricamente, Banxico ha tenido un spread con la Reserva Federal de alrededor de 425 puntos base. Ahorita está en 550 si tomamos el rango alto de la tasa de la Fed. Y en la gráfica que veíamos, si efectivamente la Fed hace estas bajas que espera el mercado y Banxico es un poco más lento, entonces este spread se puede ir hasta 600, ¿no? Este diferencial en tasas. Entonces eso puede ser atractivo para los inversionistas y mantener el nivel de tipo de cambio del peso mexicano un poco más controlado. Entonces, este diferencial de tasas también es relevante y es una variable que Banxico menciona, toma en cuenta en su función de la decisión de política monetaria, ¿no? Buenísimo. Otra pregunta es, ¿cuál sería una estrategia que nos permita acomodarnos a eventos volátiles drásticos como el de hoy y ser lo menos inermes posibles? Pues bueno, siempre recomendamos para esto o creemos que la mejor estrategia es probablemente la diversificación, ¿no? Mientras tenemos un portafolio cuyos activos de entrada son diferentes clases de activos. Tenemos acciones y bonos, por ejemplo, que hoy creo que fue un gran ejemplo de cómo estos dos activos muchas veces suelen compensarse el uno al otro y hoy que vimos un desempeño muy, muy complicado en la parte de las acciones, justamente los bonos fueron los grandes beneficiados, ¿no? Tener diversificación regional, tener diversificación en cuanto a diferentes monedas, por ejemplo, ¿no? En momentos de incertidumbre hay activos que en general son percibidos como activos de riesgo, como pueden ser las acciones, pero también dentro de las acciones, por ejemplo, las acciones de países emergentes contra países desarrollados, en la parte de las monedas o de los bonos también, los emergentes contra los desarrollados. Y en momentos de incertidumbre, los inversionistas suelen buscar querer protegerse o refugiarse en estos activos que son percibidos como los más seguros de ellos, ¿no? Por eso la relevancia que muchas veces tiene la diversificación de monedas y la importancia que puede ser, por ejemplo, el dólar como complemento a un portafolio de inversión basado en pesos, no necesariamente como una estrategia de querer obtener mayores rendimientos o de atinarle a cómo se mueve el tipo de cambio y elegir la moneda en la cual hay que estar, sino simplemente como una estrategia justo de diversificación que va a hacer que momentos como estos sean más llevaderos porque vamos a tener diferentes activos comportándose de diferentes maneras y en diferentes contextos o regímenes de mercado, pues justamente unos tendrán mejor desempeño que otros y nos van a hacer ser un poco más defensivos, ¿no? En la medida en que tengamos un portafolio más diversificado en todas estas cuestiones que mencionaba, va a ser seguramente más probable que independientemente del movimiento que hay en el mercado, pues nosotros seamos al final de cuentas un poco más neutrales, porque siempre tengamos parte del portafolio que sí, quizás sale perjudicada, pero otra parte que salga beneficiada y va a salir a compensar, ¿no? Obviamente esto lo digo de manera general, pero lo que es más importante también es que ese portafolio al final de cuentas esté bien machado, ¿no? O bien empatado, tanto con nuestro perfil coinversionista y la tolerancia que le tenemos a la volatilidad, como con nuestro horizonte de inversión también, ¿no? Hemos estado recientemente o hemos tenido la suerte, digamos, como inversionistas, de que con los niveles de tasas tan altos que ha habido en general, no solo en México, no, en México es una de las tasas más atractivas a nivel mundial, pero incluso en el contexto de los dólares, las tasas que vemos en Estados Unidos son atractivas contra lo que ha habido en los últimos 20 años, por ejemplo. Tenemos la suerte de que ahorita justamente podemos diversificarnos hacia activos seguros, por ejemplo, sin necesariamente sacrificar mucho rendimiento, como suele ser lo típico, ¿no? Normalmente las inversiones más seguras, de corto plazo, de deuda, suelen pagar rendimientos más bajos y para obtener rendimientos más altos tenemos que buscar activos más riesgosos, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, pues como ya mencionábamos también, correcciones como estas o en general, pues cuando tenemos mercados castigados que tienen un buen potencial de rendimiento hacia adelante, pues si tenemos el horizonte de tiempo y la tolerancia, el poder tener acciones en el portafolio también es algo que a largo plazo aporta mucho valor. Los rendimientos o las tasas altas que ahorita vemos en deuda no van a estar aquí para siempre. Ahorita que está bien, que están aquí, está bien aprovecharlas, pero si no posicionamos también parte de nuestro portafolio en otros activos que nos pueden traer más crecimiento a largo plazo, pues va a llegar el momento en el que en estas inversiones de deuda por sí solas probablemente no nos den mucho crecimiento, ¿no? Ahorita, detallándolo un poco más, por ejemplo, ahorita las tasas en México, a niveles del 11%, son unas tasas atractivas no solo por sí mismas, sino la tasa real, es decir, restándole la inflación, es un nivel, de nuevo, sumamente atractivo, tomando cero riesgo, ¿no?
pero si vemos un plazo de los últimos 20 años, por ejemplo, las inversiones de ese tipo, ¿no? Bonos de gobierno de corto plazo, por ejemplo, CETES, pues realmente no te han pagado más allá de la inflación, ¿no? Te han compensado el efecto de la inflación, que es importante, pero no te han dado un crecimiento adicional, ¿no? Entonces, por eso, no nada más podemos contar con estas inversiones y si podemos, de nuevo, pues estar diversificados, siempre va a ayudar, ¿no? Eh, Buenísimo. Aquí nos preguntan si los indicadores se han alineado estadísticamente, es inminente la recesión en Estados Unidos. Yo no diría que todos los indicadores se han alineado. Hay que recordar que por definición la recesión es una caída en el PIB o en la actividad económica generalizada por un tiempo prolongado. Para efectos prácticos, la mayoría de los economistas lo que somos es una caída en el PIB trimestral por 2 trimestres consecutivos. Y pues tuvimos recientemente el PIB de Estados Unidos para el segundo trimestre, el cual fue positivo trimestralmente e incluso creció 2,8% en términos anuales versus el 2% que se esperaba. Y tampoco vemos este factor todavía de que se ha generalizado, ¿no? Por ejemplo, el PMI de servicios de Estados Unidos, que mide justo la dinámica de de la actividad de servicios en el país, está todavía en terreno de expansión. Se desaceleró un poco, pero continúa por arriba de los 50 puntos, que nos habla de terreno de expansión. Entonces, no hemos visto todavía una caída generalizada en los indicadores económicos como para estar hablando de una recesión. Sin embargo, es importante que se empiece a ver debilidad en ciertos indicadores, como comentábamos en el mercado laboral, ¿no? En los cuales se esperaban niveles más altos y vinieron por debajo de esta expectativa, ¿no? Sí, justamente, o sea, un poco lo que, lo que mencionaba, ¿no? Con ese indicador en particular, pero también haciendo alusión a los demás, es que pues, justamente hay muchos indicadores que siguen los inversionistas, pero definitivamente no son infalibles, ¿no? No es regla de que, oye, pues ya pasó esto, entonces ahí viene la recesión. Al revés, ¿no? Y creo que justamente lo que ha pasado en digamos que en este ciclo económico del último, quizá año, año y medio, par de años, es cómo muchos de estos indicadores han probado pues, no ser efectivos, ¿no? La gente que está muy preocupada cuando se dio la inversión de las tasas, por ejemplo, de Estados Unidos entre la tasa de 10 años y la tasa de 2 años, pues si de alguna manera dijo, hay una recesión y me voy a ir a un, me voy a refugiar en lo más seguro, pues ha perdido de un rally muy fuerte en la parte de acciones y pues al tiempo que la economía ha seguido pues, bollante probablemente, ¿no? Más bien lo que hemos tenido durante mucho de ese tiempo son revisiones al alza, más que a la baja, ¿no? Entonces, eso es un punto más de referencia, pero efectivamente, tratar de estar estimando o de, perdón, tratar de medir el tiempo al mercado un poco en anticipación, estas cosas, es una estrategia que suele ser complicada, ¿no? Este, ya no nos queda prácticamente tiempo para más preguntas. Quizá agregaría una más porque hay varias también alrededor del tipo de cambio y un poco nuestras expectativas hacia adelante. Ya hablaste de eso, Miriam, pero quizá recalcar un poco qué es lo que vemos hacia adelante, cómo a pesar de esto, a pesar incluso de la volatilidad que hubo también en las elecciones, agregaría, pues realmente los estimados que tenemos de tipo de cambio, creo que no los hemos vivido quizá desde inicios, y nos mantenemos todavía con ese punto de vista, ¿no? Exactamente, nosotros estamos esperando que el tipo de cambio, o sea, el peso mexicano, fluctúe en un rango entre 18,20 y 19,20 hacia finales de año, con un punto central en 18,70. Es cierto que, como mencionaba Massa y mostró una gráfica, el peso mexicano alcanzó niveles el domingo hasta incluso de 20 pesos por dólar. Así como lo vimos en las elecciones de México, el peso tiende a tener cierta volatilidad con algunos eventos importantes, pero ha tendido a estabilizarse en niveles más centrados alrededor de los 18 desde nuestro punto de vista. Es el nivel más como el fair value, ¿no? Como el nivel más justo del tipo de cambio, dados los fundamentales macroeconómicos, ¿no? Que como comentábamos, por una parte son niveles máximos de reservas internacionales, unas remesas también en máximos históricos, inversión extranjera directa, que si bien no hemos visto un dato de nuevas inversiones repuntar, el dato en general muestra fortaleza. em, Independencia del Banco de México y otra vez, ¿no? Como mencionábamos, este spread, ¿no? Entonces creemos que existen ciertas fortalezas dentro del mercado mexicano, dentro de la economía mexicana, para que el tipo de cambio
termine este año alrededor de estos niveles, ¿no? No hemos hecho una revisión, creemos que los recientes movimientos son más fluctuaciones derivadas de factores muy específicos. Nos preguntaban aquí cuál creíamos que era específicamente el factor. Como mencionábamos, es un poco relacionado con este tema de Japón, también expectativas de una menor fortaleza en la economía estadounidense. Y como les mencionaba anteriormente, posiblemente las elecciones en Estados Unidos en noviembre, si es que ganara, si es que gane quien gane, tiene un speech más agresivo hacia México, pudiera generar cierta volatilidad, pero los fundamentales existen para regresar a este rango que tenemos, que lo repito, es entre 18.20 y 19.20. Buenísimo, pues muchas gracias, Miriam, muchas gracias a todos por habernos acompañado el día de hoy. Y pues bueno, les recuerdo también, si alguno se conectó tarde o quiere volver a poder escuchar la presentación, esto queda grabado y lo vamos a estar subiendo a la página de GM, donde lo pueden consultar más adelante para su referencia. Pues bueno, muchas gracias de nuevo y hasta luego. Gracias por su tiempo. Bye.